La gente de recursos humanos que realmente se mete al negocio, conoce el negocio, cómo opera de pe a pa, tiene una alta capacidad de influir en temas de negocio a través de la gente, en cómo te organizas, en cómo moldeas tu cultura, cómo la evolucionas, en cómo compensas. Cuando tú estás en el negocio, entiendes el negocio y tienes la capacidad, a través de la compensación, por ejemplo, de mejorar la vida de las personas. Pero para eso tienes que estar metido, sumergido en el negocio, entendiéndolo, ¿no? Porque si no, no puedes aportar. Lo contrario es, pues yo administro piñatas, pasteles y nómina, ¿no? Ahí voy navegando, voy operando nada más y me quito la capacidad que tengo de transformar. Y Recursos Humanos tiene un rol estratégico y claro en cómo jalar a las personas e influir a las personas. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio tan especial de su podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Estamos contentos, muy contentos porque estamos en el episodio número 50 de esta aventura que comenzó ya hace algunos meses, donde decidimos tener este espacio para conversar con todos los profesionales de la comunidad de la transformación para poder compartir de una manera muy natural estas charlas en la que pudiéramos abordar los temas que a todos nos apoyan en nuestras jornadas de transformación. Les quiero dar la bienvenida a nuestros invitados muy especiales y que nos acompañan precisamente para hacer de esta edición una edición muy especial y darles la bienvenida al podcast, pero también darles la bienvenida a esta que es su casa, que es Business Transformation Consortium, nuestras oficinas de BT Consortium en Monterrey. Jonathan, Raúl, más que bienvenidos a esta su casa. Gracias, Miguel. Pues bueno, vamos a hablar de un tema, partner, muy importante, ¿no? Y que nos trae realmente siempre muy buenas discusiones en lo que son las diferentes rutas de transformación que acompañamos con los miembros del consorcio. Y es el tema de la gente, el tema de la función de recursos humanos, los temas que inclusive titulamos los episodios, esta serie de 3 episodios que hablamos de que el rol de recursos humanos que no está transformando, está operando. Y es una frase, como bien dije desde el principio, que se la atribuimos aquí a Raúl Briviesca y que quisiera que comenzáramos por ahí, Raúl. Si nos compartes de tu viva voz, ¿a qué te refieres con esto y por qué después de 30 años o un poco más de llevar diferentes roles en la función te llevó a concluir esto y qué opinas al respecto? Gracias, Miguel, y felicidades por el número 50 de este podcast. Mira, yo lo que he visto es que la gente de recursos humanos que realmente se mete al negocio, conoce el negocio, cómo opera de pe a pa, tiene una alta capacidad de influir en temas de negocio a través de la gente, en cómo te organizas, en cómo moldeas tu cultura, cómo la evolucionas, en cómo compensas. Cuando tú estás en el negocio, entiendes el negocio y tienes la capacidad, a través de la compensación, por ejemplo, de mejorar la vida de las personas. Pero para eso tienes que estar metido, sumergido en el negocio, entendiéndolo, ¿no? Porque si no, no puedes aportar. Lo contrario es, pues yo administro díganme qué piñatas, porcentaje pasteles tengo. y nómina, ¿no? Claro. Ahí voy navegando, voy operando nada más y me quito la capacidad que tengo de transformar. Porque la transformación, aquí en BT Consortium lo sabemos, es con y a través de las personas. Claro. Y Recursos Humanos tiene un rol estratégico y claro en cómo jalar a las personas e influir a las personas. Y lo dices muy bien, fíjate, y eso es una convicción más que una frase bonita. La transformación es con, por y para las personas, es una convicción que tenemos muy grabada y que la confirmamos siempre en todas las diferentes rutas de transformación que acompañamos. Y ahorita que hablabas de ese rol, está típicamente esta posición del business partner, ¿no? Que se lleva y que es un nombre, Jonathan, pues muy grande, ¿no? Como se dijera por ahí, business partner, es una promesa enorme. Es una promesa enorme que
desde la silla de la dirección general, qué mejor que quisieras, ¿no? O sea, eso es lo que tú quieres, un business partner que te acompañe, que te ayude a no solamente a pagar la nómina y contratar personas, sino a transformar tu organización. Y efectivamente hablaremos ahorita de la función de transformación como tal, pero ¿tú qué opinas de esto que nos comparte Raúl? Y sobre todo, tú has jugado estos roles, Jonathan, y hay este tema de cómo jugar ese business partnership, una posición un poquito más reactiva y pasiva o quizá algo más proactivo y de interés de aportarle al negocio. Gracias Miguel y buenos días a todos, buenos días a la audiencia y qué privilegio estar aquí en el podcast número 50. La verdad es de que es un privilegio compartir contigo, con Raúl. Y siguiendo a lo que Raúl comentaba, para mí me parece fundamental lo que menciona. Y creo que la audiencia entienda que no importa el tamaño del negocio, no tienes que ser una compañía grande, mediana o familiar. La verdad es de que el rol de recursos humanos, como bien lo mencionaba Raúl, tiene que ser muy cercano al negocio. En el grado que tú tengas ese conocimiento y entendimiento de cómo opera tu negocio, creo que las decisiones de forma central desde la función van a ser mucho más acertadas para la organización. Yo he tenido la oportunidad de estar en plantas, almacenes, ventas, corporativo, y el rol lo tienes que jugar exactamente lo mismo. Entonces sí me gustaría que la audiencia se lleve claro ese mensaje. O sea, no importa el tamaño del negocio, no importa el presupuesto que manejes, creo que tú tienes la capacidad como líder de recursos humanos de involucrarte en lo que está sucediendo con el negocio, ir de la mano con la gente de transformación. Probablemente las organizaciones no tengan un área de transformación porque no son tan grandes, pero tienen un área de ingeniería, tienen producción, tienen almacenes, tienen distribución. Tienes que estar pegado al negocio para esa toma de decisiones. Ahora, reconozcamos algo, Jonathan, y qué bueno que mencionas tu trayectoria, porque justo Raúl me hacía esta, digamos, invitación a que nos acompañaras aquí en el podcast, precisamente por tu trayectoria, ¿no? Tú has estado en la planta, como bien dices, en la línea, con los colaboradores, etcétera. Has estado en funciones a lo mejor más corporativas. Tú tuviste a tu cargo la función de recursos humanos en una región, en una empresa transnacional, en una región, atendiendo varios países con muy diferentes circunstancias cada país, etcétera. Me gustaría profundizar un poquito más, Jonathan, Raúl, en esa parte. Es decir, a ver, seamos bien realistas. Vemos estos diferentes tipos de jugar la función. Una función que, digamos, sigue una normalidad del negocio y una función que propone al negocio. Lo voy a decir con todas sus letras. Si tú sigues la normalidad del negocio, es una posición tranquila, cómoda, y a lo mejor nadie te va a decir que está faltando algo, ¿sí? A lo mejor podemos decir, oye, el desempeño muy bueno, gracias por ayudarme a pagar la nómina, gracias por contratarme los cursos de capacitación, gracias por dirigirme el team building, no sé, ¿sí? Pero a lo mejor no es yo, líder de función o líder de unidad de negocio, dirección general, no estoy viendo algunas cosas que sí debería estar recibiendo de la función. Entonces, tú que la jugaste desde ese lado, sé que tuviste un buen coach, un buen mentor, pero tú que la jugaste desde ese lado, ¿qué te nació para precisamente hacer un poquito más allá de lo que se te estaba pidiendo? Vamos a decirlo con todas sus letras, ¿no? Fíjate que hay dos situaciones en mi carrera que me marcaron especialmente para empezar a tener ese interés con el negocio. Sin duda el mentor siempre suma muchísimo, que tengas esos mentores. Pero punto número 2, yo tuve la oportunidad donde mi carrera es hacer un salto dramático de estar en recursos humanos. Me fui a operaciones. Primero estuve como responsable de almacenes y materias primas y después como supervisor de producción. Entonces, ahí aprendí y entendí perfectamente lo que es rolar turnos, lo que es trabajar sábados, domingos, preparar arranque, festivos. Entonces, y después regreso a recursos humanos. Tengo el privilegio de regresar a recursos humanos y te da un concepto totalmente diferente. Te empieza a abrir esa curiosidad del negocio. Siempre que tengas a alguien que te aliente a tomar esos riesgos, hoy lo puedo platicar como un éxito de carrera. La verdad es que fue fortuito, mi cambio se presentó, tomé el riesgo sin quitar el riesgo que tomé de pasarme, pero al final de cuentas ese tipo de cosas te dan una sensibilidad diferente. Y el otro importante, sin necesidad de cambiarte función, porque sé que muchos nos están escuchando y a lo mejor dicen, no, ya no me quiero cambiar.
creo que involucrarte en esos proyectos de negocio. Me tocó una época que estaba mucho el tema de Six Sigma. Toda la gente de ingeniería, transformación, producción, todos se certificaban y jamás volteaban a ver recursos humanos. Yo tuve la brillante idea de levantar la mano, después ya me arrepentía porque es un entrenamiento duro, pero me sirvió para tener una perspectiva diferente e ir como redondeando el perfil. Y yo creo que ahí exactamente, en esos dos últimos comentarios creo que hay una clave muy importante. Tener una perspectiva diferente y redondear el perfil. Es decir, a lo mejor tú dices, oye, fue fortuito, o pues no tan fortuito. Quizá alguien vio ese diseño también ahí para aconsejarte por ahí ese camino. Pero me parece muy importante porque estás hablando, independientemente del cómo lo obtuviste una sensibilidad y una cercanía para ver el negocio no solamente desde la función, sino desde el negocio por sí mismo, ¿no? Y creo que eso es lo que falta. Ese es el tema precisamente. A ver, quiero corregir, no es lo que falta. Eso es lo que es crucial para realmente poder tener este business partnership, para realmente decir, oye, ¿sabes qué? No hablemos solamente del quehacer de la función de recursos humanos, sino hablemos de este rol tan relevante que juega la persona, el talento en las organizaciones, ¿no? Y ahí, Raúl, ahora sí conectando, ¿no? Conectando con el tema de lo que hablábamos en el episodio pasado de este podcast, hablamos de los diferentes retos de la función de recursos humanos junto con la función de transformación. Sin embargo, hoy día, Raúl, las empresas que acompañamos, en general todas las empresas, tienen muchos retos. Inclusive nosotros decimos que estamos frente a una convergencia inédita de retos completamente inesperados, retos acelerados y retos disruptivos que están pasando en las organizaciones. Y sin afán de hacer una lista muy larga, pues tenemos desde la circunstancia generacional, ¿sí? Desde la circunstancia de la inteligencia artificial, las circunstancias regulatorias, todas las cuestiones a lo mejor también déjame simplificarlos, de ansiedad, todos estos efectos Bunny en los negocios, etcétera. ¿Cómo describirías tú, Raúl, la relevancia de atender estos retos de una manera estratégica desde la función de recursos humanos hoy día en la organización? ¿Qué es lo que tú estás recomendando a los directores generales que acompañas en este sentido de cara a los retos que hay hoy en la función, en el tema gente, y si quisieras mencionar algunos de los que consideres más relevantes, ¿no? Déjame nada más regresar tantito porque el primer reto que tiene la cabeza de recursos humanos es que no lo ven como parte del negocio. O sea, el reto es que no hay un alto nivel de exigencia de los dueños de compañía, de los directores que son los pares del recursos humanos, de exigirle. No saben qué les puede dar. No sabe el potencial que tiene manejar bien tu organización, tu talento, tu cultura, la relación con los colaboradores. Entonces, como no existe, es una primera barrera de entrada para la cabeza de recursos humanos. Acompaño a una compañía muy pequeñita, son 100 personas. Llegó uno director general y dije, ¿quién va a ser tu comité ejecutivo? Dijo, pues el de finanzas, producción, ventas, y ya. Dije, ¿recursos humanos? No, son como de servicio. Le dije, no. Si tú sacas a recursos humanos de la ecuación, todo va a ser bronca de recursos humanos. Nadie se va a hacer responsable. Y el mensaje que mandas es que la gente es pues, como de segunda. Entonces, primer reto es que pueda realmente impactar y a pesar de esas barreras, que son naturales, empresas medianas, pequeñas, vamos a decir, ¿no? Poder empezar a opinar del negocio, a hablar del negocio, a aventarte, a arrojarle ideas y demás para que te puedan abrir la puerta y entonces empieces a participar. Ahora, como funciona ahorita, yo creo que hay 3 temas fundamentales que yo trabajo mucho con mis clientes, ¿no? Uno, la cultura, ¿no? Porque sin la cultura, la organización pues es como un cerro que tenemos aquí enfrente, hay un árbol, pero hay pasto, hay un montón porque la cultura se da, naturalmente se da. Entonces, tienes que hacerla intencional, ¿no? 2, tu organización. Tiene que ser tan flexible como para que pueda responder al entorno. Por ejemplo, ve lo que pasa contra México y Estados Unidos ahorita, ¿no? Acompaña a otra compañía que hace parques industriales y están parados. Entonces, ¿cómo tienes una cultura tan flexible, una reunión tan flexible que te permita responder a, ahora no tengo pedidos, ahora sí tengo pedidos, ¿qué hago con la gente? Y tercera, el talento. Porque lo más relevante que ha pasado con el talento es que el talento escoge. Claro.
O sea, antes decías, oye, trabajar en Procter, en PepsiCo, en Cemex, 7x24, ya estamos, ¿no? Ya firmé, ya estamos, no tengo ningún problema. Hoy no. Hoy la gente te dice, no, espera. ¿Y tú qué haces? ¿Y cuál es tu propósito? O sea, ¿para qué existes? A ver si hace fit con el mío, ¿no? ¿Cómo son tus líderes? ¿No? ¿Qué tipo de cómo es tu organización? No me pidas que venga a la oficina. No, sí, o sea, no, eres híbrido, ¿verdad? Entonces, el reto de la gente es importante porque tienes que asegurarte que tu cultura los atrae y los retiene y que pueden cohabitar 4 o 5 diferentes generaciones en el día a día, ¿no? Porque absolutamente diferentes, con intereses diferentes y con formaciones diferentes. Entonces, para mí es cultura, organización y talento. Los 3 pilares, ¿no? Y otra de las frases de Raúl, ¿no? También precisamente que la guerra del talento la ganó el talento, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Hoy ese es uno de los cambios que se presentan, la forma de relacionarte con el talento. Hoy por hoy no es ese sentido en el que yo te contrato, es yo te oferto. ¿Sí me explico? O sea, ahora es qué empresa es la que es más atractiva para el talento, ¿no? Yo te invito, ¿no? Yo te invito. Te invito y te convenzo, pero exacto. O sea, el reto no es que llegue, el reto es que me quede, porque si lo que me dijiste cuando llego a la compañía no es cierto, me voy. También, Es claro. fácil, ¿no? O sea, interesante, me voy no porque me vaya a otro lado, me voy porque me voy. Claro, me voy. Claro, me voy. O sea, simplemente no me gustó y no quiero y vamos. A ver, vamos por partes porque me parece bien rica la conversación y nos están poniendo muchas piezas muy interesantes creo yo, para la audiencia. Primero que nada, Raúl, mencionaste al principio algo bien importante y déjame ponerlo con mis palabras, es saber si la dirección general, si la empresa sabe lo que espera o lo que debe de esperar, correcto. Corrijo, lo que debe de esperar de la función de recursos humanos. Creo que eso es fundamental. Y ahí creo que nos falta un poco también de darle esta figura no transaccional, sino transformacional. Y no estoy queriendo decir, y este es todo un tema para charlar posteriormente, no estoy queriendo decir que recursos humanos tenga que ser la función de transformación, no, pero recursos humanos tiene que ser transformacional y eso es bien importante. Entonces, primero que nada, ¿qué debe de esperar la dirección general del área de recursos humanos? Ya nos decías ahorita, no es una cuestión de servicio únicamente, sí lo es de servicio, pero no es únicamente, no es una cuestión transaccional, sí tiene que transaccionar, pero no es únicamente transaccional. Tiene que ser un rol estratégico que lo acompañe. ¿Cómo te ha funcionado, Jonathan, a ti transmitir eso a los directores generales con los que has estado? Porque probablemente te hayas topado también con directores generales que pues están operando, están en el día a día y no necesariamente te invitan a la mesa de las conversaciones. ¿Cómo desde el rol de recursos humanos puedes decir, hey, date cuenta de lo que te puedo aportar desde esta silla, ¿no? Me encanta esa pregunta, Miguel. Y fíjate que lo que he aprendido con el tiempo es si tú como líder de recursos humanos estás sentando esperando a que te inviten a la fiesta, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tú tienes que involucrarte, tienes que ganarte ese espacio en la mesa, tienes que generar credibilidad. ¿Cómo he aprendido en estos más de 20 años de carrera generando credibilidad? Es caminar el mercado, visitar a las plantas, estar en los almacenes, estar en contacto con la gente, entender la operación. Ahorita me encantó el mensaje que mandaba Raúl a los GMs, presidentes, dueños de compañías de exíjanle a sus recursos humanos. Yo le mandaría o complementaría un mensaje hacia los líderes de recursos humanos, es desarrollen a su gente con ese tema. Y te voy a poner un par de ejemplos sencillos que creo que la audiencia lo puede utilizar. Yo tuve el privilegio de algunos compañeros, colaboradores y compañeras que me acompañaron a estas locuras, los contrataba y el primer mes te vas una semana al primer turno, otra semana al segundo turno, otra al tercer turno y después te vas al tiempo mixto, antes de que llegues conmigo. Porque ya llegando a la función, pues hay 150,000 pendientes, las manos nunca van a sobrar. Pero hoy, después de años, platico con este talento y me dice, no sabes cómo te lo agradezco y lo que más aprecio, recuerdo con mucho cariño, fue esa experiencia. Fue dura, es una experiencia dura, pero al final me cambió la perspectiva de cómo yo tomo hoy las decisiones sobre la función. Entonces, si se ponen a pensar todos los que nos están escuchando, hay prácticas muy sencillas que tú puedes generar para que realmente empiece a desarrollar ese capability. Y punto número 2, contestando tu pregunta, Miguel,
tuve una experiencia en una planta o en una planta donde se hizo una inversión grandísima en millones de dólares porque íbamos a automatizar toda la línea de producción, una de las líneas de galleta más grandes que teníamos en el sistema. Lógicamente no estábamos en la mesa como recursos humanos, tache para mí. Viene toda la transformación, se termina la inauguración, aplausos, fanfarres, vamos a arrancar la línea y ¿qué creen que se nos olvidó? No teníamos el talento capacitado. Claro. Teníamos el típico operador, Claro. brillante y todo, pero con procesos manuales. Ahora había que moverle a los PLCs, había que entender la digitalización. Y eso no tienes idea de cuánto dinero costó porque tuvo que estar parada la línea un par de semanas en lo que buscábamos al talento, lo capacitábamos y un poco ahí de mi retroalimentación con el equipo de ingeniería porque era como bastante hermético porque todo es confidencial. Es que no podíamos ir por era confidencial. ¿Cómo para mí iba a ser confidencial como tú eres recursos humanos? En paralelo yo te hubiera acompañado en ir buscando esos perfiles que tú requieres y eso se traduce al final de cuentas en productividad y en dinero para las organizaciones. Por eso es tan importante el mensaje que Raúl les mandaba de recursos humanos tiene que estar en la mesa del Claro. negocio. Pero fíjate, me gusta mucho cómo lo planteas y me parece un muy buen cierre para dar paso hacia la siguiente parte de la conversación. Todo lo que nos compartiste, Jonathan, lo pusiste en la cancha de la persona de recursos humanos. Pudiera haber sido muy fácil una respuesta de, no, pues es que la dirección general, tienen que esto, tienen que el otro, pero lo pusiste muy bien. O sea, dices, oye, primero que nada hay un tema de proactividad y de intencionalidad en ese actuar como lo estás planteando. Segundo, de ensuciarse, de hacer la tarea. Decimos aquí, es hacer la tarea, es realmente ustedes como área de una manera proactiva, y creo que es una palabra importante aquí, proactiva, es decir, ir a conocer, no es ir a pedir los espacios, ir a ejecutar el conocer el campo, las iniciativas, los proyectos, etcétera. Y la otra cosa que dijiste, y se me hace valiosísimo, dijiste tache para mí. Es decir, esa honestidad y esa humildad de decir, oye, yo debía de haber estado inclusive más proactivamente. No es de que me debiste de haber informado, no, yo debería haber estado. Entonces, me gusta mucho ese enfoque porque lo que estás diciendo tiene mucho que ver con el liderazgo real. Es decir, oye, ¿sabes qué? No es una cuestión de que las circunstancias se den. Vamos a crear las circunstancias para crear valor. En esto que Raúl nos ha planteado desde en este primer punto, que es, a ver, ¿cómo obtienes el mayor beneficio de tu área de recursos humanos? Conoce lo que puedes exigirle, pero desde el punto de vista del ejecutivo, haz la tarea para que puedas aportar eso que te tienen que exigir, ¿no? Y entonces ahora sí con eso entremos a la conversación de cultura, organización y talento relacionado con la transformación de la empresa, ¿no? Las empresas hoy por hoy, sin regresar a mencionar los retos, esta convergencia de retos que tanto hablamos, pues hay diferentes rutas de transformación. Están las empresas que porque su industria está siendo afectada necesitan pues una reducción de costo y gasto tremenda, porque necesitan implementar iniciativas de transformación, de automatización, etcétera, que las ponen en otra forma de operar. Están las empresas que están sufriendo cambios regulatorios, aquellas que se están institucionalizando, pasando de empresas familiares a empresas un poco más ordenadas, más institucionales, aquellas que afortunadamente están creciendo. Hay diferentes momentos de empresa donde están estas rutas de transformación empresarial integral, como decimos nosotros. Y vamos a ver un poco estos tres temas que decía Raúl, cultura, organización y talento. ¿Cómo interactúa la función de recursos humanos con la función de transformación? Decíamos en el episodio pasado que recursos humanos es un copiloto natural de la función de transformación, de orquestar todos estos cambios. Y hay que reconocerlo, en muchos casos, recursos humanos es quien pone en la mesa de la conversación la idea de poner un CTO, un Chief Transformation Officer, de hacer una ruta de transformación más ordenada, y así lo hemos visto y ha sucedido. ¿Cómo ves tú, Raúl, esa convivencia, esa interacción entre el líder de recursos humanos y el CTO, el líder de transformación? ¿Cómo debería de ser esa sinergia, ese copilotaje, como llamamos aquí en BT Consortium? Y fíjate, yo creo que son absolutamente complementarias, caminan en paralelo, son partners que caminan en paralelo, inclusive de repente se diluye la línea. ¿En dónde entra uno y dónde entra otro? Si hablas, por ejemplo, del tema de manejo del cambio,
¿no? O Change Leadership. Transformación fija la ruta, recursos humanos acompaña y ahí van los dos avanzando, ¿no? Si no existe ese partnership, hay competencia. Entonces la transformación no avanza. Y lo que no quieres es competir, quieres que seamos partners. Ahora, lo interesante es que transformación tiene la gran ventaja de ser una función que no tiene ningún interés funcional. Es curiosísimo, totalmente transversal. Entonces, cuando avanza con recursos humanos en temas de, a ver, ¿qué está transformando? ¿Qué está cambiando? ¿Qué viene en el entorno? ¿Cómo nos organizamos? Trabajamos hacia adelante. ¿Qué talento necesitamos? ¿Qué hay que mover a la cultura para que nos ayude en conjunto? Porque transformación nos da guía y las funciones seguimos esa guía. Entonces, es un partnership que va en paralelo, que se diluye y que si no existe es un problema. Claro, claro. Y dijiste bien, y hay que reconocerlo. O si hay una competencia, es un problema. Es un problema, ¿sí? Exacto. Ahora, aquí hay un tema bien sensible y también lo hemos observado, Raúl y Jonathan, capaz que también tú te has enfrentado con esto. Hay en ocasiones donde también recursos humanos reacciona y dice, no, espérame, eso lo debería estar haciendo yo, ¿sí? O quizá no lo dice, o más bien no lo debería estar haciendo yo, eso lo hago yo. No lo dice, pero ¿sí? lo hace. Pero pasa. Sí, eso también es importante reconocerlo, que no hay ese traslape. O sea, en realidad hay una función o una serie de tareas, funciones, roles de transformación muy puros de transformación y muy puros de recursos humanos. Sin embargo, tienen esta característica y esta naturaleza que menciona Raúl de absoluta complementariedad, ¿no? Pero hay que reconocer que cada quien tiene ese espacio. No sé a qué te has enfrentado tú, Jonathan, en este sentido. Fíjate que he tenido el privilegio en la mayoría de los roles que me ha tocado de tener mucha apertura de la parte de los equipos de transformación, pero también nuevamente es importante, Miguel, sentarte como con las cabezas o con los liderazgos y como recursos humanos decirle, mira, ¿qué te puedo ofrecer yo? Y Raúl lo decía muy bien, viene un proceso de transformación, vas a necesitar change management, vas a necesitar entrenamiento, probablemente vas a necesitar modificar los esquemas de compensación. Claro. Y lamentablemente, y lo último que es una realidad en las compañías, vas a tener que dejar ir talento. Todo eso tiene una implicación laboral enorme. Entonces, y de diseño de organización. En el grado que tú te sientas claro. y abres tu abanico como recursos humanos de cómo te puedo acompañar a que esa transformación sea exitosa, porque al final lo que estamos buscando como organización es que la transformación sea exitosa. Claro, por supuesto. Entonces, es mucho más fácil como diluir esa competitividad natural que nace, como bien lo mencionaba Raúl, porque a veces los seres humanos somos competitivos por naturaleza. Entonces, creo que de esa manera a mí me ha funcionado muy bien, los equipos lo han entendido perfectamente bien y se ha hecho una sociedad muy padre para avanzar hacia el objetivo de la organización. Y fíjate que me gusta eso porque este punto sí quisiera dejarlo muy claro para nuestra audiencia. Una es fácil decir no hay traslape, debe de haber un copilotaje muy importante, es cierto, pero creo que lo más importante, Jonathan, estás apuntando hacia allá, que es que cuando lo haces de esa manera, cuando recursos humanos y transformación trabajan como esos partners que dices tú, Raúl, se genera mucho valor. Se genera mucho valor para la empresa, se disfruta mucho la jornada y el camino, y la verdad es que se abren muchas posibilidades de desarrollo para las personas, de beneficio para el negocio, de aprendizaje para todas las partes, ¿no? Yo quiero reconocerle aquí a Raúl, yo creo que muy pocas personas saben que Raúl es de las personas clave para que existiera la función de transformación en PepsiCo. Desde aquellos ayeres antes de Volvo, inclusive en aquellos ayeres. Él fue de los que empezó a mover ahí las ideas para que existiera la primera función de transformación formal en la corporación, que fue en Gamesa, en su momento. Y fue mucho de lo que Raúl estuvo por ahí poniendo precisamente sin estos ánimos de, como decía Jonathan, ni de ego, ni de reconózcanmelo, ni de nada, sino, a ver, vamos a crear valor, ¿no? Entonces creo que este primer punto quisiera dejarlo muy claro y Raúl, si quieres complementar algo, es bien importante el copilotaje, no hay competencia, no hay traslape, es un partnership muy, muy natural y muy relevante que se tiene que hacer y es muy necesario hoy día, ¿no? No, me acuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos un diseño de organización, ¿a quién sentabas a la mesa? Sentabas al líder de la función o el país que fueras a revisar,
sentabas a finanzas, compensaciones, transformación y diseño organizacional. Correcto. Y ese grupo entonces veía la implicación de cómo nos organizamos, qué implicación tiene en el talento, los reportes matriciales, cuánto nos va a costar o cuánto vamos a ahorrar, Claro. ¿no? Cómo se vuelven las posiciones, de tal manera que una vez que tú liberas la organización está perfectamente todo establecido. No tienes que regresar a, no vale la posición, sale más caro, ¿no? No, Entonces, o recontrátalo, ¿no? Porque sí. o recontrata, ¿no? Entonces, pero creo que lo más importante es cómo ese partnership con transformación, por eso digo partnership, ¿no? Sí, claro. Es necesario para que puedas avanzar en cualquier tema de transformación. Al tema de Jonathan, ¿no? El abanico de oferta de cómo te acompaño, pero siempre con la guía de transformación de así hacemos las cosas aquí. Totalmente. Y fíjate que ya entraste en materia de este primer punto de organización. Este rol de diseño de organización, que en la metodología TEI, Transformación Empresarial Integral, hablamos de la arquitectura organizacional, ¿no? Que se combina, como bien estás apuntando, con la arquitectura de procesos y la arquitectura tecnológica. ¿Cómo ves los tres elementos integrados, ¿no? Solo de esa manera desarrollas las capacidades de la organización. Solo de esa manera realmente construyes capacidades reales de organización. Yo recuerdo en esta gran corporación, en PepsiCo, en su momento Pedro Padierna, el presidente de México y Centroamérica, dijo muy claramente, yo no voy a hacer ningún cambio de organización que no venga avalado, como lo está diciendo Raúl, que no venga avalado por el área de diseño organizacional. Primero que nada, no es común que exista un área de diseño organizacional y se instaló no porque tuviéramos dinero para gastar y para desperdiciar, sino se instaló porque daba mucho valor y se pagaba el hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Y ahí en el tema de organización, digamos, se puede entender como un buen deseo, es decir, oye, pues ayúdame a trabajar bien con mi organización, pero hay un tema de mucho dinero aquí detrás, es decir, y aquí sí quisiera dejar cosas bien reales y transaccionales que están sucediendo hoy. Es decir, vienen las consultoras en general y te dicen, oye, es que tú tienes una oportunidad de ahorrar no sé cuántos millones porque estás en un ratio diferente a tu competencia y entonces tienes que cortar tanta gente. Y entonces el director general que dice, oye, pues yo sí quisiera tener más rentabilidad en mi estado de resultados, dice, ¿cuánto dijiste? A ver, ¿cuánto me dijiste? ¿Tanto dinero? Ok, entonces les toca de tanto a cada quien, me traen mañana su propuesta y ahí nos vamos, ¿no? Yo creo que en el 80% de los casos que yo he visto eso en mi historia, siempre en esos 80% ha sido un error la forma en cómo se hace. ¿Sí? Ha sido un error porque más que suene a broma, a veces viene el recontrátalo, a veces suena el que quitaste músculo y no grasa, y es, oye, dejaste ir al gurú de la función, o sea, ¿cómo fue ese asunto? Y se fue a la competencia, etcétera. ¿Qué sucede ahí, Jonathan, Raúl? Y aquí lo dejo abierto para quien quiera participarlo. ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿por qué no logramos que esto que es tan evidente a posteriori se entienda desde antes y estés en esa conversación con de una manera bien clara de no hacer las cosas así? Déjame contarte una historia, para mí es de éxito. De mis últimos años en la vida corporativa, una reestructura que hicimos en Latinoamérica, lo hicimos un poco diferente. Entonces, sabíamos qué queríamos hacer. Era pasar de centralizar a regresar a los países las funciones ya estandarizadas, procesos y demás cosas. Y lo que hicimos fue hacer el diseño con transformación, diseño organizacional y demás, pero el comité ejecutivo de la TAM en su conjunto veía organización por organización, ¿no? Y después hablaron del talento. Entonces, primero organización, pero todo el comité, empezado por la CEO, ¿no? Y después del talento, de tal manera que cuando termina la reestructura, sabes dónde va cada quien, qué va a hacer, quiénes no van a estar, cómo los acompañas, porque hay que decir, al punto de Jonathan, que la calidad de las compañías, Miguel, Jonathan, no se ve cuando estás. La calidad humana y la calidad de las empresas se ve en la manera en la que se van las personas. Ah, qué buen punto. Entonces, cuando terminas esa reestructura, sabes quiénes se van a quedar, qué van a hacer, quiénes no se van a quedar y cómo vas a acompañar la salida de cada una de las personas que ya no va a estar, que no van a seguir en la compañía, ¿no? Pero es una historia de éxito porque salió perfectamente bien. Tú no sabías por qué te quedas, por qué te vas. Los GMs, las funciones y la CEO perfectamente entendiendo por qué lo hicimos así,
respondiendo preguntas de una manera consistente a cualquiera que preguntara, ¿no? Entonces, para mí es una historia de éxito y eso es lo que nunca pasa con las consultoras. Claro, ¿No? claro. Porque aparte la funcionalizan y dame 15 y a ver cómo le haces. Porque yo te voy a cobrar un fee. Claro, por supuesto. Me interesa que lo ejecutes. Te dejo tu para que me cuadernito, pagues, ¿no? te mando mi cheque y Dios te bendiga. Claro, ¿Ah? claro. Pero yo creí que ibas a mencionar otro ejemplo, Raúl, donde una consultoría propuso quitar funciones que eran clave en el campo, eran los de entrenamiento, eran los de la gestión de la fuerza de ventas en el campo. No quiero regresar ahí porque es una amarga experiencia. Es una etapa difícil. Es un lado oscuro. Es un lado oscuro. ¿Cómo te ha tocado, Jonathan, vivir esta circunstancia de trabajar bien con la organización, con el diseño de organización? Fíjate que es importante, Miguel, que entendamos todos los que estamos aquí sentados en la mesa y nuestra audiencia es el tema de organización se piensa a veces es mover y quitar cajas. Eso es lo que normalmente todo el mundo entiende. Entonces, hay que profesionalizar el proceso de diseño de organización. Hay toda una metodología y hay mucha información en todos lados donde lo pueden atender y ya estoy seguro que a través de tu consultoría pueden obtener todo ese capability que requieren y no te estoy haciendo ningún comercial, pero creo que sí hay que profesionalizar el tema de diseño de organización en primer lugar. Segundo lugar, quiero resaltar unos conceptos que mencionaba Raúl. Es primero me siento y diseño la organización y después hablo de talento. Buen punto. Normalmente lo que sucede es que estoy queriendo hacer el diseño y estoy pensando en el talento. Entonces eso te genera un sesgo como negocio. Tienes que primero me siento a diseñar esa organización de futuro y no es solamente la organización. Empiezo a analizar qué procesos voy a cambiar y van a impactar. Buen punto. Porque a veces la gente solo cree que cambiar posiciones o eliminar posiciones, ok, hay un proceso detrás que corre. ¿Quién va a tomar esos procesos? ¿Vamos a eliminar la posición y el proceso o vamos a eliminar la posición y el proceso lo vamos a reconfigurar, lo vamos a conectar en otro lado? Porque nos ha pasado, Raúl, en 1000 ocasiones de transformaciones que de repente, ¿y ahora quién va a subir la nómina en el Excel que teníamos? Porque le dimos las gracias a la persona que lo hacía. Claro. Entonces creo que esa parte es importante. Y por último, y no menos importante, Miguel, ese es todo el tema de tener esa sensibilidad al momento cuando la gente sale. Eso me encanta lo que Raúl dice. O sea, realmente hemos tenido o me ha tocado participar en procesos grandes de desvinculación de talento y es increíble que hasta en ese momento la gente sale agradecida, aun y cuando es un momento difícil, de cómo llevaste el proceso, cómo lo acompañaste a su salida y al final de cuentas eso es lo que como compañía te genera una cultura. No, y dicen bien porque claramente no, yo siempre lo he dicho, o sea, no hay momento más difícil en la carrera profesional que cuando tienes que desvincular a una persona de tu organización, es muy, muy complicado. Pero, a ver, déjame regresar al tema de organización para cerrarlo y me gustó esto que decías, Jonathan, porque se dice muy fácil, es que la organización tiene que seguir a la estrategia. Pues como concepto está muy fácil, pero tú lo describiste ahorita muy bien. A ver, no, hay un paso intermedio. La organización sigue a los procesos y los procesos siguen a la estrategia. Y entonces en esa arquitectura que conectas proceso, organización y tecnología, realmente es que cuando ves que puedes, cómo se hacen las cosas en la organización, qué capacidades puedes afectar o qué capacidades puedes construir en la organización. Y ahí recuerdo también otra anécdota, Raúl. También fue en la corporación, se diseñó por primera vez la función, se construyó la función de diseño de organización. Ya tuvimos aquí en este podcast invitada en algún momento a Vanessa Sierra y fue la primera función de diseño organizacional certificada, entrenada, etcétera, que lo llevamos después a la corporación, dando mucho valor y con convicción de hacer las cosas como lo mencionas, Jonathan. Y mencionas y ambos hablan del tema de talento y lo voy a mezclar con cultura para casi cerrar esta conversación. Talento y cultura, ¿no? De hecho, ya veo la sonrisa de Raúl porque inclusive es el nombre como evolucionó en algunos casos la función de recursos humanos hacia talento y cultura. Lo voy a decir, en algunos casos parece más el nombre que el contenido real de la función, pero a ver, hablemos del quehacer alrededor del talento y la cultura. Ya hablábamos de cómo ver el talento de una manera diferente, cómo ofertas al talento, cómo buscas que se quede en tu organización, etcétera.
el talento está cambiando la forma en cómo se relaciona con las empresas. La inteligencia artificial está cambiando a pasos acelerados la realidad de muchas tareas y muchos puestos y funciones. Las academias están cambiando también la forma en cómo entrenan a las personas, y lo que ya dijimos, las nuevas generaciones ven diferente el quehacer del talento y la convivencia multigeneracional que tenemos hoy en las organizaciones, ¿no? Todo esto, cuando yo me siento en la silla de la dirección general, te digo, pues sí, qué interesante todo lo que me platicas, pero a mí lo que me interesa es que mi organización tenga consistencia en sus capacidades, tenga rentabilidad, tengamos crecimiento. La pregunta ahí, Raúl, es ¿cómo me ayudas, recursos humanos? Ya me platicaste toda la complejidad. ¿Cómo me ayudas? ¿Dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué proceso le entramos? ¿Cómo participas conmigo en esa conversación? Hablemos de la dirección general, Raúl. ¿Cómo me ayudas en ese reto de talento y cultura? Mira, yo primero lo que diría es, sigamos el rumbo del negocio. Sepamos qué queremos lograr, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el plan de juego para ganar, cuál es la estrategia para ganar, ¿no? Y qué cultura queremos moldear. Porque si la cultura no acompaña, pues lo demás no funciona. La cultura es la manera en la que nos comportamos, hablamos, lo que decimos, lo que no decimos, principalmente por el director general. Claro. ¿No? Hay 3 cosas que te mueven a la cultura. 1 es la organización, 2, la gestión, pero la más importante es el comportamiento del director general. Entonces, una vez que fijamos a dónde queremos ir, entonces digamos, ¿cómo queremos mover la cultura? Porque la cultura, bien manejada, te impacta en el P&L, no tengo ninguna duda, y hay muchos ejemplos para bien y para mal, ¿no? El reto, Miguel, con esto, Jonathan, es que la cultura implica consistencia y paciencia. Y el director general tiene que estar convencido de lo que queremos lograr, convencido de cómo la evolución cultural de un negocio, para tener la paciencia para poder avanzar, porque un tema estamos de 2-3 años. Claro. Pero si no empiezas por la cultura... O constantes también, ¿eh? Y de hecho, también. También, pero si no empiezas por la cultura, todo lo que hagas va para cualquier lado. La cultura es la que te da el guía de cómo vas a compensar, cómo te vas a organizar, va a ser matricial, no va a ser funcional, qué tipo de talento quieres, el tema de diversidad, no. Pero si no está el tema de la cultura, lo demás puede ir para cualquier lado y no te va a funcionar. Entonces, para mí hablemos de la estrategia, hablemos de la cultura, y ahora sí, vamos avanzando a alinear todos los procesos de gente a lo que queremos lograr como cultura. Claro. Y es que también hay que reconocer que hay paradigmas donde trabajar con la cultura es hacer pósters, es poner muchos colores, es hacer una oficina que ya no tiene sillas, ahora tiene puffs. O una mesa larga para todos. Una mesa larga para todos. Y son casos reales. A ver, entonces, Raúl lo defines bien. A ver, trabajar con la cultura, la cultura siempre existe, la cultura está sucediendo todos los días en la organización. Y sí, dices bien, desde el comportamiento del director general, pero ahí está el siguiente nivel, que es el comité ejecutivo, el comportamiento real de los líderes en la organización, y me voy un siguiente paso, que es todo el comité gerencial que llamamos nosotros, que es todo ese jamón del sándwich, vamos a decir, entre el liderazgo de la organización y todo lo que es la operación de la organización. ¿Cómo lo haces con mucha, yo diría con 2 palabras, con mucha atención y con mucha intención, el observar precisamente qué es lo que provoca esos comportamientos, lo que hacemos, lo que decimos, etcétera? Y volvemos al tono de esta conversación. Es un tema estratégico para la dirección general, pero ¿cuántas veces hablamos, Jonathan, de la cultura como un tema estratégico, como un tema relevantísimo en nuestra agenda como comité ejecutivo? Porque si tú me vas a hablar de cultura a mi director general y me vas a hablar de pósters, no me interesa, ¿verdad? Pero si más me vas a hablar, oye, de la comunicación interna que mueve, que invita, que moviliza una organización, me vas a hablar de los comportamientos de liderazgo,
me vas a hablar de cómo compenso y cómo promuevo que los procesos funcionen de una manera u otra. Entonces ya estamos hablando de negocio también, ¿no? Totalmente, Miguel. Y yo sumaría a lo que mencionaban dos cosas. Cuando hablas de cultura, a mí me ha tocado ver líderes de muchos años y se te cambian así con cara de, ¿y este que me va a empezar a hablar? Y en su cabeza me imagino que está buscando el número o el rendimiento, dónde va a estar la productividad que vas a generar con la cultura. Primero, la cultura no la vas a acabar en 2, 3, 4 años, no la vas a cambiar. Eso se va a tardar 8, 10 años y tiene que ser una consistencia, como bien lo mencionaba Raúl. Punto número 2, y conectando con las nuevas generaciones que hablabas al principio, Miguel, creo que hoy tienes que generar no solamente una cultura, sino que tienes que identificar esos símbolos que le va a hablar a las nuevas generaciones. Entonces, tienes que generar una identidad. Ahorita aquí veía tu identidad que me encanta aquí al frente. Esa identidad te tiene que transmitir algo, tiene que tener algo de fondo. Y tienes que evolucionar, esa es mi opinión personal, de la misión y la visión a un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Algo más inspiracional, pero que realmente lo puedas vivir. Claro. En el grado que tú tengas estos 3 elementos y tú diseñes una cultura, que eso es un poco lo que hicimos en mi último rol que me tocó en Centroamérica y Caribe. Imagínate más de 7 países. Raúl, tú los conoces perfectamente. Tienes que aprender que vas a generar una cultura de la organización, pero tienes que aprender que va a haber subculturas abajo. Y esas subculturas las tienes que respetar. Claro. No puedes quitar sus identidades. Entonces a mí me encantaba utilizar la analogía cuando nos reuníamos todos Centroamérica y Caribe. Le decía, mire, vamos a una cosa. Esto es como si les gusta el soccer a todos o como cualquier deporte. Tú juegas con tu equipo, con tus camisetas y tu equipo y tu subcultura lo vamos a respetar. Cuando te llame a jugar Centroamérica y Caribe o CARICAM, te vas a poner la playa de la selección. Y entonces vamos a jugar con la cultura completa que estamos buscando como organización. Entonces, creo que tienes que empezar a bajarle un poco la sofisticación de cómo manejas la cultura, cómo manejas la visión, la estrategia, que al final todo es igual. Creo que la estrategia es otro tema importante. Ya la típica casita que a todos nos encantaba estar utilizando y que esa casita tardas meses en construirla y termina en un cajón guardada y nadie entiende de qué es esa estrategia más que el que la creó o el equipo que la formó. Entonces, ¿cómo haces una estrategia en donde realmente la gente la pueda entender, la pueda vivir y sobre todo la pueda ejecutar? Porque esa es tu brújula que te va a guiar hacia el futuro. Entonces, creo que complementando un poco de lo que hablaban es cómo vamos considerando estos factores para realmente empezar a tangibilizar esa evolución de la cultura. Tangibilizarlo porque es real, es decir, y ahí cierro este tema con lo que decía Raúl. Tema de cultura, tema de talento, es tema de desempeño de la organización, tema de competitividad, de indicadores puros y duros, y hablemoslo como es, de rentabilidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Y miren, un poco hacia el cierre y pedirles a ambos que nos regalaran un comentario final. Voy a hacer un pequeño como resumen un poco de los temas que hemos hablado y conectándolo con el episodio pasado. Hablábamos de la relevancia estratégica que tiene este partnership entre la función de recursos humanos y transformación. Cómo realmente no hay una cuestión de luchas de poder, de traslapes, etcétera, sino tiene que haber este copilotaje de creación de valor que al final del camino no solamente le va a dar mucho valor al director general, a la empresa, al general, a toda la organización, sino también a los que juegan estos roles, al líder de recursos humanos, al líder de la transformación, les va a dar una jornada muy satisfactoria. Entonces, ese primer punto es muy relevante. El copilotaje, el partnership entre transformación y recursos humanos es crucial, es estratégico. Ese sería como el primer tema. El segundo tema, déjenme integrarlo en lo que es nuestra metodología, Raúl, la metodología de transformación empresarial integral. ¿Qué es lo que decimos? Tenemos que conectar perfectamente todo lo que es la estrategia con la gestión, con la organización, con la cultura, con la tecnología, en un mapa de ruta que tenga rumbo, que tenga sentido y que sea, como bien decías ahorita, Jonathan, de corto, mediano y de largo plazo. No podemos trabajar los temas de organización como cajita, no podemos trabajar los temas de cultura como pósters, no podemos estar recursos humanos aislados de la estrategia del negocio. Tiene que haber esta integración, esta interconexión entre todos estos temas y vuelvo al punto, se logra
cuando trabajan como copilotos transformación de recursos humanos, de la mano con el resto de sus colegas del comité ejecutivo, muy importante. Y el último tema, y es creo que el que se ha repetido como común denominador, es que al final del camino, esto es, voy a usar la frase que siempre utilizamos, Raúl, esto es con, por y para las personas. El desempeño de las organizaciones y la transformación de las organizaciones genuinamente es con, por y para las personas. Y las personas son colaboradores, las personas son proveedores, las personas son los consumidores o clientes de la organización, personas son los líderes, personas son los accionistas. Es decir, las empresas son sistemas sociales que juegan un rol importantísimo hoy por hoy en nuestras comunidades, en nuestros países, etcétera. Y ver la transformación de esta manera sistémica, integral, verla desde todas las perspectivas que hemos estado hablando, no es una cuestión bonita o nice to have, como se diría por ahí, o sea, buena por tener nada más. Es una cuestión realmente estructural de nuestras economías, de nuestras sociedades, de nuestros países, ¿por qué no decirlo? Entonces, todo esto que estamos hablando, que sea con, por y para las personas y que sea visto de una manera sistémica, realmente tiene un valor trascendental y realmente aporta un valor, lo voy a decir así, no solamente a la empresa en lo particular, a todas las personas que colaboran ahí y al rol que esa empresa juega en su entorno, en su comunidad. Entonces, creo que esto es muy importante verlo y para nosotros por eso es tan importante el tema de gente, el tema de cultura y todo esto que hemos estado hablando el día de hoy, que les agradezco muchísimo la conversación. Me gustaría, Jonathan, darte la palabra para algún comentario de cierre y Raúl posteriormente también, y lo mismo. Primero agradecerte, Miguel, la invitación. La verdad es que ha sido una charla muy rica. Lástima que se nos está acabando el tiempo. Gracias a la audiencia que estuvo ahí pendiente todo este proceso. Y nada, me gustaría cerrar con compartirles más que un cierre, una reflexión. El último propósito que creamos como Recursos Humanos, que fue en Centroamérica y Caribe, me parecía muy poderoso. Nosotros decíamos, ¿cuál es nuestro propósito? Porque yo retaba un poco al equipo y el propósito era hacer estrategias con la gente y para la gente con experiencias que trasciendan. Y ese era lo que yo me resaltaba al final. Vamos a generarle una experiencia que trascienda el empleado. De todos modos ya lo vas a hacer. Como función ya lo tienes que hacer. Al final de cuentas, piensa cómo lo vas a dar ese extra adicional para dejar ese recuerdo en la gente, cómo vas a conectar con ellos desde el corazón. Entonces, yo les diría, piensen cuál es su propósito como función. Creo que eso les va a ayudar muchísimo a conectar más con sus equipos, con la organización y a dejar un impacto realmente plasmado donde tú pasas como profesional de recursos humanos. Y fíjate qué importante es eso porque ahorita se me puso la piel chinita porque me hiciste recordar unos momentos muy bonitos de mi carrera donde si me lo permiten, voy a dar un ejemplo muy rápido de eso que estás diciendo. En esta compañía en la que los tres convivimos en PepsiCo, teníamos este modelo de gestión con la gente de ventas, ¿te acuerdas? Que Raúl, tú fuiste de los diseñadores originales, que se daban ciertos reconocimientos muy importantes, etcétera, y que hablaban no solamente de una cuota de vender, sino de cómo lo hacías, cómo te formabas, cómo te preparabas, esa trascendencia, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve en una inmersión precisamente en el tema comercial, un compañero del canal de Detalle, con quien yo andaba en la ruta en su momento, él me invitó a su casa. Me invitó, oye, te quiero invitar a comer a mi casa, quiero tal día por tal razón. Se me hacía normal, una invitación, ¿está bien? Bueno, cuando llegué a su casa, estaba toda su familia ahí, estaban vestidos de una manera formal, etcétera, porque me quería mostrar dónde en su sala había puesto el reconocimiento que le habíamos dado porque él había ganado el reconocimiento más relevante de este proceso que teníamos. Y me lo quería mostrar y estaba orgullosísimo frente a toda su familia. Qué mejor ejemplo, Jonathan, de lo que estás diciendo. Son experiencias que trascienden. Y qué mejor ejemplo, Raúl, de lo que estamos diciendo, que esto es por, con y para las personas. No era un vendedor, no era un proceso y no era un póster, era una familia trascendiendo en el orgullo
del trabajo de su cabeza de familia en este caso, ¿no? Entonces, qué bonito comentario, Jonathan. Muchas gracias. Raúl. Sí, yo le quiero hablar a los colegas de recursos humanos en 2 dimensiones. Si tú estás en la mesa de las decisiones, lo que tú digas tiene que ser tan trascendente y tan importante como lo que dice el de ventas, el de finanzas, y tienes que hablar de negocio. Tienes que impactar el negocio desde tu función de recursos humanos. Si tú no estás en la mesa de las decisiones, toma la palabra de Jonathan, no esperes a que te llamen, nunca te vayan a llamar. Tienes que hacer lo que tengas que hacer para conocer el negocio, para opinar, y si tienes la oportunidad, que tú, Jonathan, yo también, de trabajar fuera de recursos humanos en la operación, cuando regreses va a ser otra tu perspectiva. Y si lo tienes, tómalo. Es una gran recomendación. Tómalo, porque eso va a hacer que la manera en la que tú opinas, ves el negocio, sea totalmente diferente y agregues mucho más valor otra vez desde tu trinchera de recursos humanos, ¿no? Claro, claro. Y si me lo permites, me gustaría cerrar con eso. Es, como líder de recursos humanos, busca esa formación en la operación del negocio, busca ese aporte precisamente con una conversación de valor que sea una conversación proactiva, intencional, etcétera. Y agregaría lo primero, Raúl, si me lo permites, busca ese partnership con la función de transformación, y eso realmente va a complementar este valor tan relevante que está en el copilotaje entre la función de recursos humanos y la función de transformación. Pues bien, les agradezco muchísimo esta conversación. Les agradezco, Raúl, todo el apoyo a lo largo de todo este camino. Jonathan, más que bienvenido a nuestra comunidad de profesionales de la transformación. Qué gusto estar como digo yo, Raúl, con los buenos de recursos humanos. Y nada, pues saludarles a toda la comunidad, agradecerles su atención durante estos 50 primeros episodios de Charlas de Transformación, decirles nuestro compromiso por continuar trayendo temas que realmente aporten valor a sus jornadas del día a día en conversaciones como estas, conversaciones informales, amables, que realmente vayan de una manera muy práctica a lo que ustedes están enfrentando el día de hoy, cada uno en sus jornadas de transformación. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web beteconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.